Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Es un placer para mí estar nuevamente en este live junto con todos ustedes en este día de reposo. Día agradable al Señor, día de fiesta. Le doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por habernos permitido estar hoy aquí juntos, abrazaditos como Dios nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. La palabra. Mira, y la palabra es la que nos une en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Hoy con nosotros están los ministros Miguel Daniel, el ministro Simón Elías y el ministro Eloy Miguel. Doy gracias a Dios por estos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Siempre recordando que nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. O sea, somos simplemente el vocero, la voz que transmite la palabra de Dios. O sea, nosotros no somos nada en comparación al poder y la gloria de Dios que se manifiesta a través de la palabra que nos transmite el conocimiento. Porque la voz es nuestra, pero la palabra es conforme a lo que está escrito, o sea, que es de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Amén. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Juntos somos amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando creemos todo el que espíritu que está en la dimisión, el pleno conocimiento de Dios. Va a ir y no escuchar bellas cosas por mí. Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, estas fiestas ahora. El quinto, rato para ir a tu madre. El sexto, no cometer homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. No mentirás y faltará falta de tu mundo. El décimo, no codiciarás tu casa de tu prójimo. Muchas gracias. Y con ustedes presento al gran ministro Simón. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Dentro de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Mira cosas que no que Dios se hablar. ¿Verdad? Salmo 119, versículo 1. Bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Muchas gracias por su espíritu. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Romanos 4:16. Romanos 1:16. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al gentil. Muchas gracias. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Daniel. Amén. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Ósculo santo a toda esa hermosa amada iglesia, no solamente que está hoy aquí presente, sino la que nos ve desde todas las naciones. Pues está escrito, todo ojo lo verá. Y hoy todo ojo está viendo conforme a la verdad del Evangelio. El estudio de hoy se llama ¿qué es la ofrenda? Recuerde que debemos tener un bolígrafo, un cuaderno y, por supuesto, las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Bueno, para tomar nota del título, las citas bíblicas y luego las transcribes de la Biblia al cuaderno
y tienes entonces un librito que te dio el ángel del librito. Ese librito te va a ayudar a ti y a los tuyos, a todo aquel que lo lea, a conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muy importante que hoy prestemos mucha atención a este estudio, porque de esto hay mucha confusión, entonces no se está haciendo bien el asunto de la ofrenda. ¿Ves? Algunos pastores la agarran para ellos, llamados pastores, entonces otros no saben ni siquiera para qué es ni por qué es. Son muchas las preguntas que se hacen conforme a este tema. Muchos pagan diezmo y no saben que el diezmo ni siquiera es para los llamados pastores, sino para los levitas. Así que los pastores terminan robando a Dios. Y por supuesto el pueblo termina perdiendo su finanza. ¿Por qué? Porque no se está haciendo como se debe de hacer. Hoy el Señor nos va a demostrar cómo es que se debe de hacer conforme a lo que está escrito. Así que primeramente doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. O sea, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios Todopoderoso y Eterno por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según Mateo capítulo 11, del 11 al 15. Juan el Bautista es el último de los profetas. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, Cristo de Nazaret, que entregó su vida por mí para el perdón de nuestros pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles. Sí, esos apóstoles originales. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, por las Sagradas Escrituras, dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como Noé, Job y Daniel. Miren, la locura de Noé, que es manifiesta su humildad hacia Dios. La integridad de Job y la fe de Daniel son actitudes que nosotros tenemos que activar en nuestra vida. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de la gloria, Señor de toda consolación, por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Muy importante. ¿Qué es la ofrenda? Hay muchas preguntas sobre esta, sobre qué es la ofrenda. Primero, ¿qué es la ofrenda? Hoy vamos a hablar de 6. ¿A quién se le ofrece? ¿Quién la recibe? ¿Cómo se reparte? ¿Quién la da? ¿Ve? Es necesario cumplir con este servicio. ¿Ve? De este tema hoy nos va a aclarar Dios para que tengamos una limpia conciencia. No solamente los ministros, sino la congregación. Pues hay unos que levantan falsos testimonios sobre ministros competentes que verdaderamente están haciendo la labor que Dios le encomendó hacer. Y entonces se terminan metiendo en problemas la congregación. Hoy el Señor nos va a explicar todas estas cosas para que todos, tanto el ministro como la congregación, formando el cuerpo de Cristo, la iglesia, se presente limpia y pura delante de Dios con una limpia conciencia. ¿Ven? Entonces tenemos que prestar mucha atención. Por eso clamamos Abba Padre. Abba Padre. ¿Qué es la ofrenda? Bueno, tú agarras, bienvenida, bendecida. Tú agarras el diccionario y resulta que lo buscas, ¿no? El concepto. Y dice, es un regalo. ¿Qué es la ofrenda?
Es un regalo que se ofrece a la divinidad, o sea, a Dios, por agradecimiento o por súplica, para implorar por un auxilio o algo que se desea. También se ofrece como pago de una promesa por recibir una solicitud como agradecimiento. O sea, una ofrenda es un regalo que se le ofrece a Dios. Lo recibo. Eso es una ofrenda. Hay algunos que ofrecen ofrendas a los difuntos. No sé si ustedes han visto por ahí. Mira, no, porque yo le hice una promesa a la chinita y tengo que llevarle un ramo de flores. ¿Lo han oído por ahí? No, yo tengo que ir al cementerio y porque yo le prometí unos velones para ponérselos allá en el cementerio a fulano o fulana de tal. No, yo tengo que mandar a hacer una misa porque tengo que pagar una promesa que le hice a tal difunto. ¿Han oído por ahí cosas como esta? Entonces muchas veces se hacen este tipo de ofrendas. Y algunos que ofrecen ofrendas a los difuntos que ven como santos, creyendo que ellos concederán el milagro solicitado. Por ejemplo, le voy a ofrecer a la chinita un ramo de flores si me salva a mi hijo, a mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Ofrecen flores, medallas de oro o los mismos bastones que los apoyaron mientras estuvieron la lesión, o aún hasta la silla de ruedas. Hasta la silla de ruedas. Aún su devoción sin darse cuenta que su vida no es propia, sino de Dios. Pues es Dios el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Recordemos lo que dice en Deuteronomio 32, 39. ¿Alguien me lo puede decir? Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Soy el que causa la herida y yo soy el que sana. Amén. Amén, lo recibo. Y Yo visitaré aquello, visitaré hasta la cuarta generación de todos aquellos que me obedecen. Amén. Mira qué tremendo como está esta amada madre iglesia. Esta le viene a enseñar aún por ahí a los llamados pastores, curas y sacerdotes. Porque dice en Deuteronomio 32, 39, para aquellos pastores que dicen que Dios no es el que enferma, dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que causo la herida y el que la sano. Yo soy el que doy la vida y el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Este es el Dios todopoderoso y eterno al cual nosotros servimos. Entonces, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es un regalo que se le hace a Papá Dios. ¿De dónde viene el asunto de la ofrenda? Esta la segunda pregunta. ¿A quién se le ofrece? ¿A quién se le ofrece la ofrenda? A Papá Dios. ¿Ven? La primera ofrenda la ofreció Caín a Dios. No fue Abel, como muchos por ahí piensan. No. La primera ofrenda la ofreció Caín a Dios. Pero no fue sino la de Abel la que agradó a Dios. No fue la de Caín. La de Caín fue la primera, pero no fue la que le agradó a Dios, sino la de Abel. Ahora a ver, vamos a ver por qué es que le agradó más la de Abel que la de Caín. ¿Qué hizo Abel que no hizo Caín para agradarle más a Dios? Y como es conforme a lo que está escrito, ustedes van a entender cuando lo lean que no es palabra mía, sino del Señor. Y cuando vean que es la palabra del Señor, entonces ustedes ahí es donde van a decidir, van a decir verdaderamente
si esto lo dice Dios, a quien hay que hacerle caso es a Dios, no a los hombres. Porque ahí fue donde se dio el pelón Caín. Lo dio según su carne y no según el espíritu. La carne, recordemos que en la carne hay idolatría. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 4, gracias. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Oído, fíjate que no son casualidades. El Señor ya había diseñado que Abel fuera pastor de ovejas, tiene su significado. Y Caín, ¿verdad?, era labrador de la tierra. O sea, a Caín le gustaba más lo terrenal. Y Abel más lo pacífico, lo espiritual. Aquí hay una alegoría. Primero Dios envió a ofrecerle el primogénito en Éxodo, en el capítulo 13, 1 y 2, y 12 al 15, dice que Dios le dijo a Moisés que le diera a Israel el primogénito. Ese era el que se ofrecía primeramente a Dios, el primogénito. Pero luego el primogénito vendió su primogenitura. Pues la cambió por un plato de lentejas. Recordemos la alegoría de Esaú y Jacob. ¿Ven? Vamos comprendiendo ahí, ¿verdad? Lo cambió por un plato de lentejas. Recibió la primogenitura el último. Esta es la otra alegoría. Caín y Abel. Esaú, Jacob. Ismael, Isaac. La ley de Moisés, la gracia de Cristo. Uno es para la carne y otro es para el espíritu. A Dios le agrada más la ofrenda que es para el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros entendemos traer un regalo, una ofrenda a Dios, y sabemos que Dios no la puede comer, consumir, a menos que se incorpore en los miembros de su templo. ¿Ven? No como Nabucodonosor. En el templo que tenía Nabucodonosor, cuando Daniel echó el polvo, la harina, consiguieron al otro día las huellas ahí. Porque era que tenía un pasaje secreto donde entraba el sacerdote, la esposa del sacerdote, los hijos del sacerdote y se comían toda la comida. ¿Me entiendes? Aquí no. Aquí Dios incorporado en su amada madre iglesia recibe la ofrenda con agrado. Pero si la ofrenda no fuera buena, fuera algo malo, como lo que hizo Caín, agarrar de lo peorcito, o como lo hicieron muchas veces en Israel cuando presentaban el diezmo y las ofrendas, que llevaban la ovejita con la patica quebrada, con el ojito chueco, no presentaban lo mejor delante del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces al hermano, o sea, al que está ahí con Papá Dios, no le va a agradar la ofrenda. Y va a decir, esto está desagradable. Por eso es que a Dios se le prepara lo mejor. Por lo menos aquí tenemos una bendecida, que hay unos que dicen, ya he oído por ahí, hasta de ellos mismos,
No, hoy no voy porque la bendecida no va, porque que ellos esperan es el alimento de la bendecida. O sea, lo hablo en el aspecto de que como da una buena ofrenda y a ellos les fascina esa... Recuerden que algunos vienen solamente por la ofrenda, no por la palabra de Dios. Pero estamos hablando hoy es de la ofrenda y de lo importante de la ofrenda. ¿Verdad que sí? Entonces, mire qué tremendo es esto. Dios la recibe, pero Dios lo disfruta dentro de su templo. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. ¿Dónde está la morada del Espíritu Santo? Vosotros. Entonces, ¿cómo disfruta Dios la ofrenda? En vosotros. ¿Ven? Yo tengo que dar entonces lo mejor. Porque vosotros van a ser los jueces que van a estar con Dios recibiendo mi ofrenda. Y no me vaya a pasar lo de Caín, que me voy a molestar porque no le gustó mi ofrenda. Para eso siempre entonces tengo que hacer lo que hace Abel, dar lo mejor de él. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Ahora, ¿para quién la hacemos? Para los hermanos, primeramente para Dios. ¿O no es para Dios que se hace la ofrenda? Amén. Y si Dios la recibe con agrado, ¿quién es el que va a dar testimonio de que la ofrenda fue buena? No es el hermano. Amén. Es el hermano el que va a decir verdaderamente, este hermano, esta hermana siempre, Dios mío, cuidarlos, protegerlos, librarlos de todo el mal, Señor, provéeles y multiplícales, abran las puertas y la ventana de los cielos y derrame sobre este hermano, sobre esta hermana, hasta que sobreabunde, porque verdaderamente, Señor, siempre son consuelos y alientos. O no dice la bienaventuranza, bendito el pobre. Bienaventurado el pobre, bienaventurado el necesitado, bienaventurado el que llora, bienaventurado. Los bienaventurados son aquellos que van a recibir. ¿O no? ¿Y el que da? De la misma manera, pues dice, bienaventurado es más el que da que el que recibe. El que recibe bienaventurado, pero este que da es más bienaventurado. Así que voy por Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Por qué usted cree que el escriba está haciendo énfasis en que nos demos cuenta? Fíjate, te lo voy a volver a leer. Muy importante esto, porque nosotros estamos viendo lo que el escriba está queriendo informarnos. Está deseando que nosotros prestemos atención ahí. Está haciendo énfasis prácticamente. Entonces dice, y Abel trajo también, voy a leerlo otra vez desde el principio. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Ya eso es todo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Pero ojo aquí, mira cómo dice. Y Abel trajo también de los primogénitos. Fíjate, primero dice de los primogénitos. De sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, él nos está diciendo aquí por qué Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Caín simplemente tomó y se lo ofreció a Dios. Bueno, esto, me sobró esto, todo lo que recogí, todo lo que me sobró, bueno, entonces lo voy a dar a Dios. Lo mismo que Cristo dijo en el templo, muchos echan mucho, pero de lo que les sobra. Mientras esta anciana ha echado de lo único que tenía. O sea, ella echó más porque echó de lo único que tenía. ¿Ven? Pero los otros echaron de lo que les sobraba. De la misma manera es Caín y Abel desde la primera ofrenda.
a Dios. Así que no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso triste, se entristeció, al punto de desear aún la muerte de su hermano. Y fue Dios el que le dice: como se te ha subido esto en el corazón, ahora lo entrego en tus manos. ¿Ven? Para que vean el poder y la gloria de Dios, que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, y aún sobre la resurrección de los muertos. Ahora, ¿cómo sabemos hoy si a Dios le agrada tu ofrenda? Fácil. Eso es fácil. Si le agrada a los santos, le agrada a Dios, porque a Dios se le ofrece lo mejor y sus santos son los que lo aprueban. Así de fácil. Le agrada a los santos, le agradó a Dios tu ofrenda. Gracias a Dios por ti. Bendecido, bendita de Dios, que das lo mejor de ti para Dios. ¿A quién entonces se le ofrece la ofrenda? A Dios. A Dios. ¿Y quién la aprueba? Los santos. Amén. Por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Tercera pregunta. ¿Quién recibe la ofrenda que se le hace a Dios? Ustedes ven a Dios bajar en una nube visible a recibir la ofrenda. En ninguna manera, ¿verdad? Así como en las fiestas los regalos los reciben los agasajados, así de la misma manera Dios recibe la ofrenda. Por ejemplo, usted tiene la ofrenda, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo de esta que está aquí. Usted tiene la ofrenda y usted en lo oculto, en lo privado, en lo íntimo con Papá Dios, yo voy a regalar esto en tu santo nombre. Esto es algo que yo te regalo a ti. No, tal vez no es lo mejor que yo tenga, pero deseo dártelo de corazón. Que le puede servir a mi hermano, a mi hermana. ¿Ve? Primeramente a Papá Dios. Luego, ¿verdad? Ya que en la intimidad estuviste con Él y se la ofreciste a Papá Dios, ¿verdad? Viene Papá Dios y ¿a quién se la da? Al mayordomo. Por ejemplo, está la fiesta encendida. El cumpleañero, el agasajeado, ¿verdad? Recibe el regalo y se lo da al sirviente para que el sirviente lo coloque en la mesa de los regalos. ¿Verdad que sí? De la misma manera con Papá Dios. Cuando usted habla en la intimidad con Papá Dios, ¿o no está Papá Dios con usted? Amén. Usted clama a Padre, Padre mío, reciba por favor este obsequio, este regalo en su nombre, que yo se lo voy a dar a mi hermano, a mi hermana, en el Espíritu. Y entonces Papá Dios lo recibe con mucho agrado. ¿Y a quién se lo va a llevar Papá Dios? Porque Papá Dios, ¿dónde está? Nosotros. Ajá. Y entonces llega Papá Dios y se lo da al mayordomo. Y el mayordomo lo coloca en la mesa de los regalos. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 8, 20 y 21. Lo recibe el mayordomo. ¿Ve? Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así nos enseña a estos ministros de esta congregación el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo. Esto lo escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 8 versículos 20 y 21. Evitando que nadie, oído, nadie nos censure
en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Ve? Por eso ustedes me ven ahí que estoy pendiente. Ajá, le dieron a este, le dieron al otro, está comiendo todos bien. Y lo que quedó se vuelve a repartir. ¿Por qué? Porque usted le ofreció una ofrenda a Dios. ¿Ve? Usted presenta la ofrenda. No es que usted va a agarrar después la mitad y se la va a llevar. Porque eso ya no es suyo. ¿Eso es de quién? De Dios. Y la amada la va a disfrutar. ¿Sí me explico? Por eso el amado apóstol Pablo explica muy bien lo que es la cena del Señor. Que en eso hemos participado nosotros muchas veces con la Pascua, con la celebración de la Pascua y con el día de reposo cada sábado. Y hemos ido de gloria en gloria y nos hemos venido perfeccionando en tal regalo hacia Dios. ¿Verdad que sí? Así que, ¿quién recibe la ofrenda que se le hace a Dios? El mayordomo. Dios se la entrega al mayordomo para que el mayordomo la ponga en la mesa de los regalos. Cuarta pregunta. ¿Cómo se reparte? Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, ya sabemos que se le da primeramente a Dios, ¿verdad que sí? Mira cómo son los pasos. Luego, ¿a quién la recibe? El mayordomo, ¿verdad? El mayordomo lo pone en la mesa, ¿ya? O sea, lo sirve, pues es lo que quiere decir, alegóricamente. Y la siembra es entonces, la ofrenda termina recibiéndola los santos. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, es una orden, en las iglesias de Galacia. Ustedes lo leen, por favor, conforme a lo que está escrito y ustedes dicen, esto lo inventó el bendecido o hey, esto es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Si usted lo consigue en la Biblia, entonces esa es la palabra de Dios. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el llamado pastor, no es para el cura, no es para el sacerdote, es la siembra para los santos. ¿Ve? Lo del ministro, eso es otra cosa, que también vamos a dar un estudio de eso, porque también está ahí y también lo dice el Señor. Pero cada cosa en su lugar correctamente para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar nunca. Entonces estamos tirando golpes al aire. No, ya no podemos seguir en eso. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos está mandando. O esto no es del cuarto mandamiento. Pues el cuarto mandamiento dice que debemos de honrar el día sábado. ¿Y cómo se honra el día sábado? Santificando el sábado. ¿Y cómo lo santifica? La mejor forma de santificar este cuerpo es que este cuerpo termine de entender que en 100 años ya no va a estar aquí. Y que lo que tenía ya no le pertenece. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera los hijos. Y que Dios le va a dar a quien Él quiera lo que Él tuvo en su tiempo, sea poco o sea mucho. Y lo va a repartir como Él quiera, porque todo es de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser avaros. Porque la avaricia es idolatría. Y a la final, nada de esto vamos a tener. Así que todo es vanidad. Ok. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, recordemos que Cristo resucitó un domingo. Y ese primer día de la semana que Cristo resucitó es el primer día de la semana. Esto quiere decir que el día sábado es el séptimo día de la semana. O sea, el sábado es día de reposo. Desde el domingo, primer día de la semana, se puede trabajar hasta el día viernes. Son 6 días para trabajar y el sábado para dedicárselo al Señor. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Dice cada mes. No. Dice cada 15 días. No. Dice mensual. No. No es como a mí me venga en gana. Es como ya Dios estableció. ¿Sí me explico? Por eso le he dicho a algunos miembros de la amada, he tenido por vía de concesión, por el conocimiento que yo tengo, que ciertamente las necesidades son muchas. Y que no solamente la carga de nuestra propia vida o de nuestro propio familiar dentro de nuestro hogar, sino también la carga de los familiares que tenemos fuera de nuestra casa. Y también hay que apoyarlos y ayudarlos, ¿sí o no? Pero yo lo que digo es que todos nosotros podemos cumplir este requisito del Señor, aunque sea con poco. ¿Ve? Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces la idea principal no es que nosotros tengamos que verlo como obligación, sino que tengamos que verlo como cumplimiento de un mandamiento, mandato o estatuto de Dios. ¿Sí me explico? O sea, que si un familiar necesita $10 para un medicamento y lo único que tengo son $10, bendecido Tomás, te voy a dar 9 y 1 lo voy a guardar para la siembra del Señor desde el domingo. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? O sea, que nosotros podamos ver que esto no es una carga. No es porque sería una carga si es, no, vamos a quitarle los $10 y lo vamos a donar a la iglesia. En ninguna manera Dios quiere eso. Y ya Pablo por el Espíritu Santo nos lo va a revelar. ¿Ve? Pero sí nosotros podemos cumplir lo que está establecido. ¿Qué está establecido? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Bueno, $1. Algo aparte. Para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y les agradezco. No saquen conclusiones todavía. Espérense ahí. No se vayan de este live para que comprendan al final lo mejor. ¿Ven? Quédense ahí, que ya se están sacando sus propias conclusiones, para que ustedes vean que esto no es para el... ¿Ven? Quédense ahí, que ya se están sacando sus propias conclusiones, para que ustedes vean que esto no es para el mismo, esto es para ustedes mismos. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, el cura ni el sacerdote, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté preparado como de generosidad y no como de exigencia nuestra, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesta como generosidad y no como exigencia nuestra, ni mía, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. No como exigencia, sino por generosidad. ¿Está viendo la diferencia? Ajá, pero no es una orden. Sí es una orden, pero tú no lo vas a hacer como si fuera una orden. Seguramente al principio
de pronto con amargura en el corazón, bueno, te obligas a ti mismo y lo haces y todo lo demás. Pero después da frutos apacibles que abundan en tu cuenta. O sea que vas a entender que verdaderamente valió la pena porque te enseñó a dejar de ser idólatra, que es avaricia. Y a veces lo somos y no entendemos o no creemos que podemos llegar a hacerlo, sin saber que ya lo somos. Entonces esto es lo que Dios nos está limpiando cada día sábado, purificando a la iglesia. Que la iglesia vaya entendiendo a no ver las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Los millones, las casas, los carros, todo es temporal, necesario, pero temporal. ¿Ve? Las verdaderas riquezas son las espirituales, las que tenemos en el cielo. Nosotros, allá no nos faltaba nada. No teníamos hambre, no teníamos dolor, no teníamos tristeza ni angustia. Éramos ricos y Dios nos hizo pobres, como Cristo. Dios es rico y se hizo pobre en Cristo, para que nosotros hoy fuésemos enriquecidos con la riqueza espiritual. O sea que recordemos de dónde venimos y lo que teníamos allá, para que veamos que no todo es aquí, que aquí son simplemente 10 años, 100 años. ¿Y después qué? ¿A dónde vamos a regresar después? ¿Y qué nos vamos a llevar de aquí? Desnudo vinimos y desnudo saldremos otra vez. Entonces hay matazones por la avaricia, desvivimientos, ¿verdad? Pleitos por la avaricia. Así que recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Señor nos aclara absolutamente todas estas buenas nuevas de salvación. En este versículo está claro que el diezmo es para los que están bajo la ley. Claro, porque si tú entiendes que la ofrenda es para los santos, ¿verdad? Entonces entiendes que los diezmos no son para ti. Porque ¿para quién eran los diezmos? Para los levitas. ¿Y la ofrenda para quién es? Para los santos. Para los santos. Ahora bien, ¿para qué era el diezmo que se le daba a los levitas? Para que no faltara alimento en la casa del Señor. Era el templo. Ahora bien, ¿cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Entonces Dios hoy lo que se está ocupando, que no falte alimento en la casa del Señor. O sea, en su templo, el cual somos nosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso le estoy diciendo que no se hagan ilusiones ni imaginaciones macabras de hombres, sino que permitan que sea Dios el que nos va explicando todo, para que terminemos comprendiendo que es un bien común, es un bien para todos nosotros. Así que en este versículo está claro que el diezmo es para los que estaban bajo la ley de Moisés y le corresponde recibirlo a los levitas para que no falte alimento en su casa, como dice Malaquías capítulo 3, 9 al 11. Ahora comprendemos que al haber cambio de sacerdocio, es necesariamente también que haya cambio de ley. Cambió el sacerdocio, porque ahora el nuevo sacerdote es Cristo resucitado. ¿Ve? Ahora ya no son los levitas, sino los judíos. Porque ahora el cetro de Judá se ha sentado en su trono y es el que gobierna en este templo, el cual sois vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que al haber cambio de sacerdote, necesariamente es que haya también cambio de ley. En aquel, la ley era que los sacerdotes levitas tenían derecho de recibir los diezmos para Israel. Para los gentiles y aún para los israelitas que creen en que Cristo es el Salvador y que es el Señor sobre todas las cosas, que es el Rey de Reyes, entonces cambió la ley. Y ahora la ley es
que la ofrenda ya no es para los sacerdotes levitas, sino para los santos, los cuales sois vosotros. Amén. Así que ahora comprendemos que al haber cambio de sacerdocio es necesario también que haya cambio de ley. Por esto, el diezmo es para los levitas, como está escrito, y la ofrenda para los santos en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, como también está escrito. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. La ofrenda que se hace primeramente para Dios se lleva al mayordomo, al ministro, que es el mayordomo de Dios, para servicio para los santos, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 8, 3 al 9. ¿Estamos ahí? Amén. Segunda a los Corintios 8, 3 al 9. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Pablo está hablando de los de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. O sea, no tenían mucho. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los de Macedonia le rogaron a Pablo para que Pablo les aceptara el donativo que ellos querían sembrar para los santos. Le rogaron. ¿Por qué le rogarían? Porque lo entendieron. Sabían que era un privilegio dar. Entendieron que la ofrenda preparada primeramente para Dios, tenía una promesa de parte de Dios, como lo hubo también la promesa, o como la hay, la promesa a los levitas, que les dice Dios: probadme en esto. Si hacéis esto, yo abriré las puertas y ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y aumentaré así los frutos de vuestra justicia. ¿Lo dice o no lo dice Malaquías capítulo 3 en el versículo 10 y 11? Entonces, es muy importante comprender que los de Macedonia comprendieron aquello que Pablo les enseñaba con respecto a la ofrenda para los santos. Usted lea ahí en 2 Corintios, en el capítulo 8, el título dice la ofrenda para los santos. Entonces dice, pidiéndonos con mucho ruego, porque tenéis que rogarme a mí para recibir de la siembra. Porque aquí no se le recibe siembra a cualquiera. Aquí si no se da de generosidad, si no se da sin después venir con un mal pensamiento a hablar del ministro, que el ministro la tomó para... Yo no estoy con eso. Y para eso tengo mi as bajo la manga. ¿Sabes cuál es mi as bajo la manga? La amada del Señor. ¿Ha recibido aquí la amada del Señor siembra de los hermanos? Amén. Todo. Para la gloria de Dios. Porque en eso sí me he cuidado, pero como ustedes no tienen idea. Así que dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio, fíjate que es un privilegio, para participar en este servicio para los santos. ¿Para quién? Para los santos. Pablo era clarito y específico. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, primero me presentáis la ofrenda a mí. Y yo soy el que voy a decidir si la recibo o no la recibo. Por eso en tu intimidad usted le ofrece la ofrenda a Dios. Y después la presenta al mayordomo. ¿Que quién la trae?
Dios es el que se la da al mayordomo, porque o no está Dios en usted. Amén. ¿Y quién es el único bueno? ¿Usted cree que una persona maluca la va a hacer? No lo va a hacer. Ahora bien, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzaron antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esto es una obra de gracia. Amén. No es una obra de la ley. Es una obra de gracia. No está diciendo de gracias, no. De gracia. O sea, de piedad, de contentamiento, de amor, de ágape. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, le dice Pablo a los de Macedonia y a nosotros, amada Madre Iglesia, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea que la razón de dar y recibir está en el propósito de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de hacerlo con agrado, con amor, con felicidad. Hay algo maravilloso en esta iglesia que hemos compartido hace mucho tiempo, que es que nosotros venimos y damos la siembra, traemos un regalo para un hermano y traemos para el banquete. Eso, mira, pónganlo en el corazón y háganlo como es o como nos lo ha mandado el Señor. Para que ustedes vean que la abundancia en vuestros hogares va a ser aún mayor. Mucho mayor. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios, como dice 1 Corintios 15:58, no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Ahora bien, mira lo que dice aquí, Mosca. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la necesidad de otros, también la sinceridad de amor vuestro. Porque muchos dicen que son amadores, ¿verdad? No, yo amo a la iglesia, yo los amo a todos, yo. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo dice, no hablo como quien manda, porque esto no es una orden mía, ni siquiera de Pablo. Es del Espíritu Santo que viene de Dios. Entonces dice, o sea, Dios mismo pues. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de las necesidades de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Si amáis o no a la iglesia pues. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Cristo bendito, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, que así comenzaste a hacerlo, a acabar la buena obra de Dios. O sea que esto no es una obra nuestra, es una obra que está ¿dónde? En vosotros. ¿Ve qué bonito es entenderlo? Y como está escrito en primera carta a los Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, porque esto es la obra del Señor. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Será este trabajo en vano? En ninguna manera. Así que ¿para quién es la siembra? Para los santos. ¿Alguno aquí ha recibido ofrenda o siembra de este mayordomo? Que ha recibido de la iglesia por voluntad de Dios y en el nombre de Cristo. Sí. Todos para la gloria de Dios hemos recibido y se ha repartido de una forma equitativa según lo que haya
sido prosperada y administrada. Para la gloria de Dios lo podemos decir con una frente bien en alto. Quinto, ¿quién la da? Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, Dios se paga y se da el vuelto. Si es Dios el único bueno y Dios está en vosotros, ¿quién entonces da la ofrenda? ¿Quién la prepara? ¿Quién se la da? ¿Quién se la sirve? Dios mismo. Amén. Dios mismo. Él mismo la prepara, Él mismo la trae, Él mismo la recibe, Él mismo la comparte, la da a quien Él quiera y como Él quiera. La carne es la que quiere siempre echar la burra al monte, pero como Dios es más, siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Dios la da al mayordomo, el mayordomo a los siervos para que no falte alimento en su casa. Así que, ¿quién la da? Dios. Dios la da al mayordomo, el mayordomo a los siervos para que no falte alimento en su casa. Yo muchas veces y llamo a la mala y lo voy a seguir haciendo sin vergüenza, así, porque no me puede dar pena trabajar en las cosas del Señor. Me llega por un oído, bendecido, mire que tenemos esta leve tribulación momentánea, resulta que tengo dinero, la tarjeta no la tengo, no puedo hacer un pago móvil y no tenemos para el almuerzo. Y por este lado estoy llamando yo, si yo no puedo resolverlo, para eso un miembro de la iglesia, Dios le da la bendición para que lo resuelva. Y lo paso por el grupo y ese grupo entonces resuelve a la persona necesitada. Eso lo hemos hecho aquí con medicamentos, lo hemos hecho con cualquier necesidad. ¿Y qué pasa? Eso trae alegría al corazón, no solamente de aquel que dio, el que es bienaventurado, sino que bienaventurado aquel que también fue consolado en su leve tribulación momentánea. ¿Ven? Es hermoso participar de la ofrenda para los santos. Sexto, es necesario cumplir con este servicio para los santos. ¿Qué creen ustedes? Yo digo que si es un mandato de Dios, debemos de hacerlo con cabalidad, puntualidad, diligencia, ¿verdad? O sea, prontitud, para que tengamos contento a Dios. ¿Por qué? Porque resulta que todo el problema del planeta Tierra viene por la ira de Dios. ¿O no han visto en la Biblia cuando dicen, y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de corruptos de entendimiento? O sea, por desobediencia. Yo no quiero activarle más la ira a Dios. Al contrario, quiero que ponga su mirada sobre nosotros de tal manera que diga, ve, este es mi pueblo, del cual yo tengo complacencia. Que yo mismo lo levanté, que yo mismo lo creé y yo mismo lo siento en mi regazo. Que seamos como niños entre los deditos del abuelo, contentos y felices entre su falda. ¿Sí me explico? ¿O no quieren ustedes eso? Para eso tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento de la perfección es, ¿cuál es? A ver. El mandamiento de la perfección. La sedaca. Sedaca. Justicia social. Amor al prójimo. Cumple los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no seas avaro, y esto hace que tú seas perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Nos perfeccionamos con la ofrenda para los santos. ¿Qué les parece?
yo lo recibo. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, 16 y 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ministros y sujetaos a ellos, porque ellos velan, o sea, oran por vuestras almas, o sea, por vuestros cuerpos, como quienes tienen que dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Miren, no hay nada que entristezca más a un ministro que está llevando palo, que le llegue un santo a necesitar y él no tenga cómo ayudarlo. Entonces por eso apela ¿a quién? A Dios. ¿Y dónde está Dios? Entonces la manifestación de los hijos de Dios para poder solventar aquella necesidad de los santos. Por eso velan los ministros competentes. Oran a Dios en tiempo y fuera de tiempo. ¿Ven? Por cada uno de ustedes. No sé si en algún momento me han oído una oración por la amada Madre Iglesia. Si hay un nombre que se me haya pasado, entonces con astucia, como el amado apóstol Pablo, digo delante de la presencia de Dios, los que han visto mi rostro, ahí caen todos, y los que aún no lo ven. Amén, lo recibo. Para que no se me pele ni aún uno solo en orar por él o ella. Y por sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Porque cuando digo, y por los que aún no han visto mi rostro, también estoy orando por aquellos que nunca me van a ver, pero que van a existir en esta tierra. Porque así me enseñó el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. O sea, Cristo resucitado. Porque hace 2000 años que estaba Pablo, el Espíritu Santo, Cristo, y yo todavía ni pensaba nacer en este momento. Pero ya ellos oraban por mí. Y la amaba De la misma manera. de la misma manera. Recuerden lo que está escrito en Éxodo 22, 28. Anótenlo, no se les olvide. Hechos 22, 28, que lo recuerda el amado apóstol Pablo, Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28, que nos recuerda el amado apóstol Pablo en Hechos 23, 5. Estaba detenido el amado apóstol Pablo ante los fariseos y saduceos. Y agarró uno y le dio una cachetada a Pablo. Y entonces Pablo agarró y le dijo, pared blanqueada, Dios te golpeará a ti. Salió uno por allá y le dijo, ¿osas hablar así de un príncipe de tu pueblo? Y Pablo, el apóstol de los gentiles, pidió perdón. Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Pues como está escrito en Éxodo 22, 28, no hablarás mal de un príncipe de tu pueblo. Qué tremendo eso. ¿Por qué Dios dio esa orden? Porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta a Dios para que lo hagan con alegría y no quejándose. Este ministerio hay que apoyarlo económicamente. Imagínense ustedes cuando ya pongamos a Miguel Daniel en la entrada de la vereda del lago y pongamos a Simón Elías en la segunda entrada y pongamos a Eloy Miguel en la segunda vereda y pongamos a Carlos Daniel en el mirador del lago.
Ese ministerio hay que apoyarlo. Y los que estén con ellos van a apoyarlos. Porque le estamos dejando todos bien específicos. Bien hermoso, bien plasmado. De la misma mente y el mismo parecer de Dios en Cristo, de Cristo por el Espíritu Santo en Pablo y de Pablo en Miguel. Para que esto sea una excelencia. Pues si así los gobiernos necesitan el poder económico para surgir, ¿cómo no lo va a necesitar también la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo puede el gobierno, sin cobrar impuestos, tener buenos colegios, buenos hospitales, buena iluminación, buen servicio social? ¿Cómo pueden hacer? Es imposible. Por eso, acá no se va a cobrar impuestos, sino que de generosidad nosotros vamos a hacer, que somos los que movemos en el mundo, el dinero de Dios, porque Dios es el que nos lo da. Vamos a hacer que esto sea un mundo de verdaderamente un alcance económico extraordinario. No hablen mal de un príncipe del pueblo de Dios. Si son del pueblo de Dios, en verdad serán competentes y harán todo como Dios se los ha indicado hoy que lo hagan. Como está escrito en 2 Corintios, capítulo 8, 13 al 16. Oído, amada, pero no digo esto para que las necesidades de otros se resuelvan y para vosotros haya necesidad, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también, como las riquezas son inciertas, la abundancia de ellos suplan vuestras necesidades, para que haya igualdad. Por ejemplo, hay miembros entre nosotros que tienen un poder adquisitivo más que otros, ¿verdad? El que dio mucho no dio más, y el que dio poco no dio menos, pero que cada uno cumplió el mandato de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y resulta que como las riquezas son inciertas, muchas veces aquel que dio poco llega de pronto a estar un poquito mejor económicamente en un límite, en un cierto momento determinado, y puede más bien auxiliar o ayudar a aquel que tenía mucho y que también aportó y ayudó. De eso está hablando aquí el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 8, 13 al 16. Por lo cual clamamos Abba Padre. Es para que haya igualdad. Recordemos el sermón del monte. Hay 3 capítulos ahí maravillosos que ustedes lo puedan leer. El capítulo en el libro histórico de Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Ustedes se pueden gozar ahí en la semana leyendo el sermón del monte, o sea, las bienaventuranzas, y aprender un poco más sobre nuestra carne, porque ahí Cristo le está hablando ¿a quién? A la carne. ¿Ves? A las necesidades de la carne y cómo la carne daña y cómo puede dejar de dañar. Ahora bien, me dirá alguno, bendecido, pero es que Cristo de Nazaret hablaba en parábolas. Sí, pero hablaba en parábolas para aquellos que no podían entender. Hoy ustedes lo van a leer, sí, y ustedes lo van a comprender así de fácil, por todo lo que el Espíritu Santo ya les ha declarado. Amén. Ahora bien, en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24, le hago énfasis aquí, donde dice: por tanto,
si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconciliarte primero con tu hermano y entonces ve. Hey, oigan aquí un momentico, por favor. Muy importante esta partecita. Libro histórico de Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ven? Por eso antes de venir uno dice, te perdono. Uno puede decir, toma. ¿Ven? No ha pasado ya nada. Todo quedó atrás. Y luego presentar la ofrenda al Señor para que sea bien recibida por el Señor. No tener nada en tu corazón contra tus hermanos, sino siempre más bien buscar la solución pacífica, moral y espiritual. 6. En el libro histórico de Mateo, capítulo 6, 2 al 4. Cuando presentes tu ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Oigan bien esto. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por ejemplo, si uno da una ofrenda y todos saben, entonces el agradecimiento de las personas en el momento, ya ese es el pago. ¿Ve? Pero si las personas más bien agradecen a Dios por la ofrenda recibida, que de pronto no saben de quién fue, esos son más puntos en tu cuenta, ¿verdad? Porque es un agradecimiento por oración a Dios, que te digan a ti mismo, ay, gracias. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante la partecita donde dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o que no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque si no, la recompensa ya la recibiste y preferimos recibir la recompensa ¿de quién? De Dios. De Dios. Y esa viene por nuestra humildad. Amén. Mas cuando tú des tu ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Entendimos? ¿Ah? Yo recibo que sí, en el amor de Dios lo llevamos guardado en nuestro corazón y lo ponemos al filo del hecho. Mateo capítulo 6, 2 al 4. Mateo 6, 2 al 4. Así que, por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. De esto hay mucho que decir, difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Pero como está escrito, no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas. Y ahora pues estoy con la frente mucho más en alto. No me importa el pensamiento de cualquier persona idólatra, sino que sé que esto lo dijo fue Dios y no yo. Porque aunque la voz es mía, la palabra es del que me envió. Entonces cuando desobedecemos, no desobedecemos al ministro, que es la voz, sino que desobedecemos al que lo envió, que es Dios. Por eso también clamamos, gracias Padre, Abba Padre. Por el poder, cumpliendo entonces así lo dicho por el Señor,
Más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Esto es una ofrenda que yo le traje a toda la hermosa, amada Madre Iglesia. Y de ella participaron también unos hermanos que me dijeron que no diera su nombre. Amén. Y no solamente para este sábado, sino que vienen más, a la gloria de Dios. Y como está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 16, 1 y 2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que estén puestos de generosidad y no de exigencia nuestra. Por eso también sembramos para la gloria de Dios, en el nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, sanos de toda enfermedad. Mira, prosperado con toda prosperidad. Recibo que las puertas y ventanas de los cielos se derraman hoy sobre cada uno de ustedes y les sobreabunda. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, limpia e inmaculada. Y recibo para la gloria de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una flama de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamamos: Abba Padre. Con los frutos de mis labios Hoy aclamo a mi Señor, a Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. los tres son uno solito. Porque somos un solo ser. Abba, Pa. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado. Por la voluntad de Dios, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó.
Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destella pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, Allá arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, Con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida. Con un cariño sincero, Porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor,
el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera. Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos para que papá Dios nos quiera. Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien. Regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Amada, gracias y paz a todos vosotros, ángeles, con todos ustedes, mis amadas.